Y yo digo que sí, porque mientras estábamos en el pasillo, alabando al Señor, podíamos sentir su presencia. Y aquí el que lo ha sentido puede decir, sí, Dios está con nosotros. Y hay Dios. Y esta noche también nos va a hablar. ¿Viene usted dispuesto para que... Señor Jesús le bendiga, mis hermanos. Amén. Que el servicio sea abierto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Señor. Creador de todas las cosas. Y que por su gracia estamos aquí en este día. De parte mía también le doy la bienvenida. Espero que se vaya bendecido este día. Y me gozo cuando el Señor le muestra a uno que Él está aquí. Cuando a uno lo conecta desde el momento que llega. Y me gustaría las palabras que dijo ahorita, que el Señor está aquí. ¿Quién lo cree? Porque mira con el versículo que yo iba a empezar. Voy a empezar. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Yo me gozaba cuando el pastor hablaba, decía, ya el Señor me conectó. Ya siento algo. Siempre viene uno y cuando ve que el Señor respalda, se goza. Le invito a que se sienten, mis hermanos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, amén. Es hermoso estar aquí. Amén. Pero es más hermoso hacerlo con entendimiento de quién es el que está aquí, de quién es aquel al que venimos a ver. Y como decía su palabra, la voy a volver a leer porque es hermoso y es algo especial. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Amén. Y que es galardonador de los que le buscan. Sí, Señor. Oh, Señor Jesús. Gracias, papito. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Amén. Estamos creyendo que el Señor existe, Sí. el Señor es real. Amén. Porque en el mundo muchos dicen que tienen un Dios, que hay un Dios. Claro. Yo desde chico me enseñaron que había un Dios. Yo creía en Dios, pero yo no conocía a ese Dios. Así es. Y no lo conocía porque no conocía las Escrituras. Hoy con lo poco que conozco me doy cuenta que el Señor es real. Amén. Pero antes yo repetía lo que a mí me decían, que había un Dios. Así es. Y me decían también, Dios te va a castigar cuando hacía algo malo. Entonces en mi mente ya había un Dios castigador, Así es. que a mí ya no me daba ganas mucho de buscarlo, que yo le tenía miedo, porque me iba a castigar. Uno lo que oye, y más si es pequeño, se le queda en la mente Así es, Señor. y empieza a trabajar en su mente. Muchas veces también decían, la gente dice muchas cosas. Cuando uno está chico, oye por aquí, oye por allá. Muchas veces dice, no tienen perdón de Dios. No sé si ustedes alguna vez escucharon eso. Sí, amén. Por lo menos los que no nacimos aquí, sí lo escuchamos muchas veces. Yo te aseguro que muchas veces lo escuchamos. Amén. No tienen perdón de Dios. La palabra no dice eso. Ya. Pero se repite, se va repitiendo. Así es. Y uno también lo repite cuando no tiene conocimiento. Amén, es verdad, Señor. ¿Se da cuenta? Sí, amén. Pero gracias a Dios que estamos en este lugar. Amén. Gracias que en este lugar tenemos clases bíblicas. Sí, Señor, tenemos amén. enseñanzas. Amén. Tenemos alabanzas que hablan de Dios. Sí, Señor. Hay mucho conocimiento del Señor. Así es. Pero como decía aquí, hay que creer. Amén. Hay que creer. Si nos acercamos a Él, hay que creer que Él existe. Así Porque es. no podemos venir dudando. Porque ¿Verdad? la duda no es buena. Amén. La duda lo aleja de Dios. Sí, ¿Por amén. qué? Porque cuando las cosas no salen a como yo quiero, yo inmediatamente me alejo de Dios. Digo, no, el Señor no me quiere. Cuando eso no es verdad. El Señor a todos nos quiere. Al Señor a todos nos ama. Pero soy yo. Cuando las cosas no están saliendo a como yo quiero, luego a hacerle la culpa al Señor. No sé si a usted le ha pasado eso, pero a mí sí. Sí. Amén. El Señor es hermoso. Amén. Amén. Y dice que Él es galardonador. Me cuesta esa palabra.
galardonador de los que lo buscan. Así es, Señor. ¿Cuántos de aquí le buscan? Amén. Es hermoso buscar al Señor. Sí, Señor. Amén. Mire, le voy a decir lo que significa galardonador. Galardón. La palabra galardón está definida como premio que se concede por méritos. Es recompensa, compensación. En el idioma griego es la palabra mistos, que significa paga por servicios bueno o malo, recompensa o recompensar, jornal o salario. Eso es lo que significa. Si nos acercamos a Dios, Él tiene galardón para nosotros. Amén. Pero si no nos acercamos, no vamos a obtener las cosas que Él tiene para darnos. Él tiene muchas cosas para su pueblo. Él ha prometido muchas cosas, pero se las va a dar al que está creyendo, al que se está acercando, al que está buscando. Amén. En la antigüedad, el profeta Isaías dio testimonio de la venida del Señor y su galardón. No lo busque, mire, pero está en Isaías capítulo 40, versículo 10. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 12 también habla. Dice, el Señor, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensa a cada uno según sea su obra. Según sea la obra de cada uno de nosotros va a ser el galardón que el Señor nos va a dar. Y yo quiero un galardón que me beneficie. Amén. Por eso tengo que hacer las cosas que el Señor pide, las cosas buenas. Amén. Porque también el que haga cosas malas también va a tener su premio. Sí. Amén. Pero no va a ser agradable. Yo se lo digo que no va a ser agradable. Y la palabra también se lo dice. Así es. Amén. En el mundo hay mucha gente que dice que tiene un Dios. Ya eso ya lo sabemos. Hay diferentes dioses para muchas personas. Nosotros creemos en el Dios de la Escritura. Amén. Amén. En el Dios que se siente. Sí, así es. Amén. En el Dios que se mueve. En el Dios que crea cosas. Así es. Amén. Que sigue creando, porque Él sigue creando. Sí. Él sigue cambiando. Sí, Señor. Él sigue sanando corazones, sigue sanando hígados, sigue sanando riñones. Amén. Amén. Sigue sanando ciegos. Sí, Señor. Él no deja de crear, crea cosas nuevas. Así es. Si los ojos de un ciego no sirven, los vuelve a crear y los vuelve a hacer nuevos. Amén. Amén. Sí, Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a su nombre. Entonces, para conocer a Dios hay que acercarnos a Él. No podemos conocer a Dios si estamos lejos de Él. Así es. Tenemos que estar en intimidad con el Señor. Le quisiera dar un ejemplo también yo, un poco personal, para ver cómo yo un día me estaba recordando de mi padre y cómo el Señor me hablaba. Porque a uno de chico lo enseñan a tenerle miedo al Señor. Y la Biblia habla de un temor, pero es muy diferente ese temor. Porque sí tiene que tenerle un temor al Señor, pero es muy diferente al que a uno le enseñan. Así es. Y yo un día estaba recordando a mi padre y me cayó el 20, como dicen, o el Señor me mostró cuál la diferencia de ese temor. Claro. Resulta que mi padre tenía un poco de ganado, vacas, no sé cómo le digan en cada país. Las cuidaba mi hermano el mayor porque él vivía en el pueblo, nosotros vivíamos en la ciudad. Pero los fines de semana a nosotros nos tocaba ir a cuidarlas para que él descansara. Él se iba de baile y de lo que él quería. Nosotros las cuidábamos, yo con un primo. Mi primo era el que las cuidaba y yo iba y le ayudaba. Pero ese ganado no lo podíamos meter en cualquier lugar. Nosotros lo tenemos que ir guiando en donde no hubiera alguna siembra de alguna persona, porque no podemos meterla a una siembra. Tenía que ser en un lugar que no tuviera dueño, donde hubiera zacate, donde hubiera algo que comieran. Y resulta que había como una laguna, pero ahí había mangos. Y decía mi primo, vamos ahí vamos a poner las vacas y ahí vamos a estar comiendo mangos todo el día. ¿Qué? Le digo, pues tú eres el que sabe, le decía yo. Pero enseguida estaba una parcela de maíz. Nosotros teníamos que mantener el ganado acá donde está el maíz. Pero pues yo tenía que ir y atajarla, como se dice, o hacerla a un lado, si se querían ir para allá. O mi primo.
Pero resulta que yo me subía a un mango y él se subía a otro. Y empezamos a comer mangos. Y de esos mangos que dicen corrientes, eso que descarrean todo. Yo me sentí en el paraíso y estaba chico, no estaba tan grande, pero sí ya era adolescente. Y yo estaba en uno y él estaba en otro y nosotros platicando y hey, se fue una vaca para allá. Y decía yo, pues ve, tráetela. No, ve tú. Y así. No, pues déjala que se vaya, decía mi primo, no pasa nada. Al final ya no miré ni una yo, todas se habían ido, todas estaban adentro. Las milpas está alta, no se ven las vacas. Ya cuando se meten ya no las ven. Y decía mi primo, le decía yo, vamos a sacarlas, nos van a regañar. Yo tenía ese temor, porque eran de mi papá. Yo sabía el resultado. Y él me decía, no, déjalas, cuando ya se llenen van a salir solitas. Y sí, ya que se llenan salieron solitas. Y bien gorditas, me dice mi primo, mira, mi tío hasta nos va a premiar, decía él, porque le llamamos bien llenitas. Y en mi conciencia yo decía, sí, la llamaba llenita, pero no es algo legal. Yo tenía ese temor ya mi conciencia ya me estaba hablando. Entonces, al momento que salimos, ya íbamos de regreso, nos ve alguien. Y dice mi primo, oh, dice, ese nos va a acusar, dice, porque ese es él trabaja con el dueño de la parcela esta. Oh, pues ya, a mí ya me imaginaba lo que me iba a pasar. Y dije, no, ya, ni quería llegar a la casa. Resulta que mi papá, cuando llegó, pasó por la casa del dueño de la parcela. Automáticamente lo paró, hizo señas y llegó y llegó. Pero mi primo, como él era del pueblo, él conocía todo desde allí, y llegó y me dijo, mi tío ya le avisaron, ya sabe, dice ya, que las vacas se metieron ahí. No, dijo, ni modo, ya que... Él se fue para su casa, yo me quedé y yo sí tenía que estar a mi papá porque era mi papá, yo, ¿para dónde me iba a ir? Y yo tenía miedo porque yo sabía lo que me iba a tocar y era justo. También yo sabía que era justo, que me tocaban unos cueraces. Y yo decía, ay Diosito, que a ver, ¿cómo me va? Nunca me pegó un papá. Pero ese día dije, sí, pues yo me la merezco. Cuando él llegó y me miró, yo vi su mirada como una mirada no de enojo, pero de decepción. Y me vio, agachó la cabeza y ya me di cuenta que él había pagado por los daños. Pero no me dijo nada, no me regañó, solo la pura mirada. Y me vio y agachó la mirada. Y yo dije, uff, mejor me hubiera pegado. Ya no me fui para la casa. Ese día, yo de ahí para adelante yo vi diferente a mi papá y yo siento que yo maduré. Le digo, ¿por qué? Porque yo era el hijo. Yo era el hijo. Mi primo como quiera se iba a ir, él no estaba con su papá. Las cosas del padre siempre las comparte con el hijo. Entonces el hijo tiene la responsabilidad de cuidar las cosas del padre. No sé si me va entendiendo. Nosotros somos hijos. Así es, Señor, amén. Y tenemos que cuidar las cosas del padre. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. ¿Sí se va entendiendo? No es que yo quiera venir a platicar cosas de mi vida y no con la vida, sino que está conectada. El Señor me habla a través de mi vida. Amén. Es bueno cuando el Señor nos enseña a través de nuestras experiencias. Gloria. Eso es tener experiencias con Dios. Amén. Porque el Señor está con nosotros. Así es, Señor. El Señor nos enseña. Amén. Y yo cuando estaba recordando eso dije, ese es el temor que yo tengo que tener al Señor. Así es, Señor, amén. No un miedo, ese es el temor. Así es. El temor de que si yo voy a hacer algo que yo sé que está mal, va a tener una reacción, una consecuencia. Amén. Entonces eso me ayudó mucho a mí en mi vida. Gracias, Señor. Porque yo empecé a crecer, empecé a tener otras amistades. ¿Y sabe qué es lo que pasaba? A mí me llegaron a ofrecer drogas. ¿Y sabe qué pensaba yo? En mi padre. Amén. Gracias, Señor.
Decía, yo no le puedo hacer esto a mi papá, Así es. porque él me da todo. Él me da todo. Amén, amén. Y yo siempre lo rechazaba. Muchas veces. Gracias. Muchas veces. Pero siempre estaba en mi mente el temor a mi padre. Y no el temor de que me iba a hacer algo, sino el temor a fallarle. Así es, amén. Porque no era justo que él me estuviera pagando una escuela, que él me estuviera pagando alimentos, que él me estuviera teniendo un techo Claro. y que yo le trajera una desilusión. Así es, Señor, amén. Así debemos pensar en nuestro Padre, en Dios, que Él nos da todo. Así es. Él nos da todo. Amén, amén. Porque todos nosotros tenemos conciencia, sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Es verdad. Gracias a Adán y Eva tenemos conciencia, Sí, Señor. sabemos lo bueno y sabemos lo malo. Sí. Amén. Amén. De ahí empezó todo. Entonces no podemos decir que no sabemos lo que es bueno y lo que es malo, Claro. más si somos adultos. Así es, Señor, amén. Entonces tenemos conciencia, sabemos lo que hacemos bien y lo que hacemos mal. Amén. A mí yo le digo que esa parte me ayudó bastante en mi vida. Siempre que yo iba a hacer algo, si me invitaban a hacer algo que yo sabía que no estaba bien, ahí estaba la visita de mi padre. Yo decía, no puedo. Y muchas veces mis amigos me decían, no, que tú y esto y lo otro. No, no puedo. Claro. Primero está mi padre y después están ustedes. Así es, Señor, amén. ¿Cuántas veces en la vida nosotros afuera nos invitan a hacer cosas que no van acorde con lo que somos como hijos de Dios? Pero muchas veces sí hemos aceptado. Bueno, he aceptado yo. Hasta que está en esa lucha. No voy a decir que no, la lucha está. Pero cuando viene otra vez también así como no, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, yo no puedo ir a ese lugar. Al principio sí me contaban muchas cosas, pero uno va madurando. Uno va madurando. Como madura en la vida, también madura en la vida cristiana. Amén. Entonces ya uno dice, no, ¿sabes qué? Yo no puedo ir ahí. Llega el momento que a uno ya no lo invitan. Y yo me leí un día que me dijo mi hermano, siempre me invitaba a algún lugar, no es malo, pero yo ya no me dejé de ir. No, dice, no me dijo, era un lugar sano, pero él me invitó, era un domingo. La cuestión que él se acordó que yo venía a la iglesia los domingos. Y yo le decía, no, que tengo servicio, no puedo ir. Y de él mismo salió, no, tú no puedes ir porque vas a la iglesia. Ahí ya empieza la gente a reconocer quién eres, Claro. qué es lo que haces. Amén. ¿Por qué? Porque tú ya te estás negando a ti y estás poniendo al Señor por delante. Amén. Sí, Señor Jesús. De eso se trata, Amén. de que dejemos ver lo que somos. Amén. Yo no les voy a decir aquí que yo soy el perfecto, no. Pero hay cosas en las que el Señor me ha mostrado y gracias a Dios las he ido mejorando. Hay muchas cosas en las que todavía fallo, pero con el favor de Dios me va a seguir escudriñando, me va a seguir mostrando. Amén. Por eso yo se las comparto a ustedes. Sí, Señor. Gracias, gracias, Porque Señor. el Señor es bueno. Amén. El Señor nos ayuda a todos. Así es, Señor. Amén. ¿Cuántos están contentos con el Señor? Sí, amén. ¿Cuántos de ustedes le temen al Señor? Amén. 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 Pero no temor de miedo, No. sino temor a fallarle. Así es, Señor. Amén. Porque Él también dejó 10 mandamientos. Así es. Cada vez que vamos a romper uno, por más, no tiene medida. Claro. Yo sé que si le digo que si hay alguien aquí que mató a alguien, todos obviamente van a decir que no. Creo. No me vayan a sorprender. Es que lo mío es serio. Pero si digo si alguien ha mentido, ahí a lo mejor podría encontrar alguno. Por lo menos este que está aquí sí. ¿Se dan cuenta? El Señor nos habla. Amén. Amén. Y un mandamiento no es mayor que el otro, o sea, no hace la diferencia. Si el Señor te manda 5 cosas y haces una, ¿de qué te sirve si no hiciste 4? ¿Se da cuenta? Al Señor se le tiene que obedecer por ese temor que tenemos que, no debemos de apartar ese temor. Yo no quería contar esto, pero es imposible.
No sé si alguien está viendo la noticia de lo que está pasando en Sinaloa ahorita en este momento. Bueno, ayer estaba pasando que hubo mucha quemación de carro, muchas muertes y todo. Entonces, en la noticia yo estaba viendo todos los sicarios, todos los maleantes. Me llamó la atención a mí que eran muchos jovencitos, gente menor de 30 años, 25 años, 19, gente muy nueva. Y yo me preguntaba por qué, pero es que no conocen al Señor todavía. Así es. No lo conocen, no tienen ese temor. Ellos tienen temores, pero a otras cosas. Le tienen temor a la pobreza, Así es. le tienen el temor a su patrón. Pero mientras no le tengan temor al Señor, no van a llegar a ningún lado. Así es. Porque hay gente que ha estado en esas situaciones y tiene un encuentro con el Señor, y es más el temor al Señor que a las represalias que van a tener, y dejan esa vida. Amén. Pero es por amor al Señor, por el temor al Señor. Sí, Señor Jesús. Porque todo el que conoce al Señor sabe que le esperan cosas buenas si uno va de la mano con Él. Amén. Sí, Señor Jesús. Amén. El que dice que tiene un Dios, que hay un Dios, pero no tiene esa cercanía, no tiene ese conocimiento, sabe que hay un pago que es el infierno o el lago de fuego, como le llamen de muchas formas allá afuera. Saben que existe, Así es. pero no le tienen el temor. No tienen ese temor porque hasta se burlan, hacen canciones, se vanaglorean de lo que van a hacer, porque no tienen el temor al Señor. A nosotros, que no se nos vaya ese temor, porque ese temor nos guarda. Ese temor que yo tenía hacia mi padre me guardó en mi vida, me guardó de las amistades que yo empecé a escoger, me guardó de lo que yo hacía, me empezó a guardar hasta de lo que yo hablaba, porque hay palabras que a mi padre no le gustaban, palabras que decía eso no se hablaba en mi tiempo, eso no puedes hablar. Entonces, por ese temor, no miedo, yo ya no hablaba esas cosas. Por eso le digo que cuando uno está en el mundo, pues lo rodean muchas personas, lo rodean muchos amigos, pero uno tiene que empezar a escoger lo que es bueno y lo que es malo, porque uno sabe lo que es bueno y lo que es malo. Amén. Sí, Jesús. Pero el que no tiene temor de Dios, no le importa hacer lo malo, Es verdad. no le importa. Para él es lo mismo hacer lo bueno y hacer lo malo. Para nosotros no, porque sabemos que cada cosa que hacemos mal tiene su consecuencia. Todos los pecados que nosotros tuvimos fueron pagados con sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así como mi padre tuvo que pagar esa deuda que yo adquirí al meter ese ganado a un lugar donde no debía haber sido, él pagó por mí. Yo cada vez que iba a conducir el carro me cuidaba, porque yo tenía temor de que si yo chocaba, yo sabía que el que iba a responder era mi padre. Yo siempre que decía yo no quiero ir preso, ya cuando miraba, si andaba con algún grupo de jóvenes o algo que ya miraban algo que se va a llegar la policía, yo me iba para mi casa. ¿Por qué? Porque si llega la policía y nos lleva, mi papá va a tener que ir a pagar por mí. Cuando nosotros hacemos algo malo y nos arrepentimos, ¿quién es el que paga? Nuestro Padre. Entonces no podemos estar pensando que vamos a hacer las cosas porque tenemos a alguien que paga, no. Nosotros somos hijos, Él es nuestro Padre. Amén. Tenemos que cuidar las cosas del Padre, las que Él nos da. Amén. Amén. Él nos da muchas cosas. Y como hijos, tenemos que cuidar su casa, tenemos que cuidar a sus hijos, porque cada uno de nosotros somos hijos. Entonces yo tengo que cuidar a mi hermano porque es su hijo. Amén. Si yo lo veo que a lo mejor se quiere desviar, tengo que ir y decirle: mira, no te desvíes, Así el es. Señor te ama, el Señor no quiere que te vayas por este camino, porque este camino tengo que recordarle. Si Él ya conoce lo que va a pasar, se lo tengo que recordar. Así es. Sí, amén. Porque a veces nosotros
tenemos nuestros momentos de flaquezas, nuestros momentos también a veces que se nos va la fe. Pero ahí donde estamos, donde debe estar un hermano, una esposa, un hijo, un padre, Amén, Jesús. tiene que estar ese apoyo, Sí, Señor. cuidarnos unos a otros, Amén. porque todos somos propiedad de un solo Dios. Amén. Y como ese Dios es nuestro Padre, nos corresponde cuidarnos unos a otros, Sí, Señor. porque un día también vamos a dar cuentas de lo que hicimos y de lo que no hicimos. ¿Verdad, Jesús? Porque hay veces que sabemos hacer lo que es bueno y no lo hacemos, dice que es un pecado. Sí, amén. También de eso vamos a dar cuenta. Aleluya. Esto no es un juego, Así es, Señor. No lo es. no es un juego. Mire, yo estuve tomando algunos textos donde habla del temor. Quisiera compartírselo Amén. Amén. para que les quede un poquito más claro lo que es el temor. Sí, Señor. Dice su palabra en Proverbios capítulo 8 versículo 13: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. ¿Se da cuenta de lo mismo que yo le estaba hablando ahorita? Amén. Lo que el Señor ya me estaba cuidando. Sí, Señor. Ese temor que yo tenía de fallarle a mi Padre terrenal. Pero ahora que ya conozco también a mi Dios, tengo que ir a cuidar ahora, tener el temor a Dios, Así es. hacer las cosas que le gustan a Dios Amén. y no hacer las cosas que no le gustan a Dios. Amén. Dice también en Proverbios capítulo 3 versículo 7: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Y el 8: porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Sí, amén. Apártate del mal. Amén. Su palabra lo dice. Sí, amén. Sé sabio en tu propia opinión. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Amén. Teme a Jehová. Dice, teme a Jehová y apártate del mal. Y me gusta el versículo 8 porque dice, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amén. ¿Se da cuenta que si uno se aparta del mal, viene algo bueno? Amén. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Dice que será medicina a mi cuerpo, a su cuerpo. Gracias, Señor. Dice, Amén, amén, refrigerio a nuestros huesos. Sí, Jesús. ¿Se da cuenta que sí hay cosas buenas? Sí. Si nos alejamos de las cosas malas, el Señor lo dice en su palabra. Solo que a veces tampoco no las conocemos. Pero hay bastantes cosas que tiene el Señor para nosotros. Amén. Le leo también Proverbios capítulo 31 versículo 30. Dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Amén, Jesús. Dice Proverbios capítulo 1 versículo 7: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Queremos ser sabios? Sí, amén. 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 Sí, Jesús. No hay que despreciar las enseñanzas, Así es, Señor. la sabiduría. Hay gente que es más sabia que uno. Sí, amén. ¿Qué le produce eso cuando usted ve a alguien más sabio que usted? Puede producir muchas cosas. La primera, si no estamos bien ubicados, puede producir envidia, ¿no? ¿Verdad? Pero si uno está maduro, uno le produce gozo, porque lo que él sabe me lo puede transmitir a mí Amén. y yo se lo puedo transmitir a otro. Así es, Señor. Si esto no es una competencia, esto más bien es algo, ¿cómo sería la palabra? Esta es una unión. El Señor nos quiere unidos. Yo no sé si usted nunca si alguna vez ha visto las ovejas Sí. en el campo. Las ovejas están juntas. Amén. Señor, amén. Yo me fui a ver las ovejas porque cuando me estaba mostrando mi padre y de las vacas y todo eso, como que me quise imaginar yo que era lo mismo, las vacas y las ovejas, cómo las cuidaban. Ya hasta me estaba haciendo una predicación en mi mente. Pero gracias al Señor que dice, no son iguales. No son iguales. Yo cuidé vacas y yo sé que una vaca agarra por allá, la otra agarra por allá, tienen que estar corriendo uno. Las ovejas andan juntas.
Amén. Y las ovejas van atrás de su pastor. Amén, Jesús. Y oyen la voz del pastor y lo siguen. Así es, Señor. Hay vacas que uno le puede gritar todo lo que usted quiera y no las mueve de ahí. Las puede agarrar con un garrote y... ¿verdad, hermano Julián? Y no las mueve de ahí. Eso es. Amén. Por eso el Señor, su escritura habla hasta en todo lo que muestra es con sabiduría de lo alto. Amén, sí, Señor. A veces uno se hace ideas en la cabeza hasta que el Señor le muestra las escrituras. Así es, Jesús. Yo me quedaba admirado y fui más allá. Dije, ¿cómo a poco van a conocer la voz del pastor? Y me fui a ver unos videos y está un grupo de ovejas y dice, vamos a ver si es cierto. Y llegan y le gritan, y le hacen señas y le abren las ovejas. La primera persona y las ovejas siguen comiendo. Pasa el segundo, pasa el tercero y no se mueven. Entonces ahora sí vamos a pasar al pastor de las ovejas. Y el pastor pasa y nomás cuando todas se empezaron a hacer bolitas y se reunieron y se acercaban al pastor. No, dije, si el Señor no habla las cosas por hablar en su palabra, Así es, Señor. Amén. las habla porque si Él las dice son. Amén, Señor. Gloria a Jesús. Las ovejas siguen a su pastor, ¿verdad, pastor? Amén. Amén. Y nosotros somos ovejas de su prado. Amén. ¿A quién vamos a seguir? A Jesús, nuestro pastor. Amén. Mire, le sigo leyendo otro. En Éxodo capítulo 1, versículo 21. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Oh, aleluya. ¿Se acuerda de ese capítulo? Sí, amén. Cuando Faraón mandó que todo niño que naciera varón, las parteras no lo dejaran vivir. Pero las parteras tuvieron temor a Dios. ¿Se da cuenta del temor? Amén. Temían al Señor. Amén. Y entonces decidieron primero estar Dios que Faraón, aunque le podía traer consecuencias, pero había un temor. Amén. Y lo que más me gusta, que dice que Él prosperó sus familias. Amén. Queremos que nuestras familias sean prosperadas. Sí, amén. Amén. Aquí está la clave. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Amén. Aquí está la clave. Sí, yo lo creo. Amén. Amén, Hay que amén. seguir con ese temor Gloria a a nuestro Jesús. Señor Jesucristo, Amén. Amén. que Él pagó nuestros pecados. Sí, amén. Que el Señor bendiga a todo aquel que teme a Jehová. Amén, Jesús. Mira, el último versículo que le quiero dar, póngale mucha atención. Si más, búsquelo. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Cuando lo tenga me dice amén. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Que Él nos ama. Amén. Sí, Señor Jesús. Vamos a leer el capítulo 13 y el versículo 13 y el versículo 14 del capítulo 12. ¿Lo tienen? Amén. Dice, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda la obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Amén. ¿Se da cuenta? Es el todo del hombre, el temer a Dios. Y también dice que traerá juicio, tanto a las cosas buenas como a las malas. Todo tiene su juicio y un día vamos a dar cuentas. Así es, Señor. Pero Amén. el temor a Dios nos va a ayudar. Amén. El temor a Dios nos va a ayudar a que no nos desviemos, Así es, que no nos Señor. salgamos del redil, como se dice, Amén. que sigamos unidas como esas ovejitas. Amén. La unidad tiene mucho poder. Amén. El temor a Dios nos acerca
a Él hace que busquemos santidad, Amén. cumplir sus mandamientos, Sí. nos da salud al cuerpo, Sí, nos da Señor. refrigerio Amén. a los huesos, Amén. nos hace que nos cuidemos de lo que hablamos. Así es, Señor. Porque cuando yo voy a hablar, si yo suelto mi lengua, no voy a tener cuidado. Pero si yo tengo temor del Señor, voy a cuidar que voy a hablar. Amén. Amén. Hay veces que es mejor estar callado. Sí. Es mejor a veces estar callado si no vamos a hablar algo que edifique. Así es, Señor. Amén. Amén. El hombre, es que no se van a molestar la mujer, pero la mujer le gusta mucho más hablar que al hombre. Sí, amén. ¿Sí? Entonces, hay veces que el hombre no está pensando, ni siquiera está callado. Y la mujer a veces se molesta y dice, no hablas, no dices nada. Y uno empieza a hablar. Y como no están igual de conectados, habla algo que le molesta a la mujer. Y dice, a ver, no quiere hablar, ya salió uno mal. A veces deja los hombres en silencio. Es que el hombre a veces como que no se conecta tan rápido como la mujer. La mujer tiene el cerebro como que más activo. Por eso es la ayuda idónea. Amén. Porque uno a veces tiene que pensar bien lo que va a decir o lo que va a hacer. Pero si uno se suelta hablando, de repente sí, ya lo dije. A veces yo quisiera si lo dije o lo pensé. No, lo dije. Porque uno no es tan rápido con el cerebro. Pero gracias al Señor que Él nos va, que nos dé esa visión. Amén. Y cuando uno esté calladito, ahí déjalo. Mis hermanos, la predicación de esta me ponía el Señor a mí que cuidáramos ese temor. Porque si perdemos ese temor por el Señor, vamos a hacer cosas que no le van a agradar. Pero el tener el temor al Señor nos va a cuidar. Nos va a cuidar de amar a nuestro prójimo. Nos va a cuidar de ver las cosas como Él las quiere ver. Esta es la palabra que yo les traía para compartir. Espero que les haya edificado. Que se vaya meditando en esa palabra. Que no nos olvidemos que hay alguien que pagó por nosotros. Hay alguien que sufrió por nosotros. Cuidemos ese temor. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les ayude en todo. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Amén. Gracias, Señor Jesús. Le invito, hermano mío, que se ponga en pie. Amén. Qué bueno es el Señor. Amén. Porque Dios es grande. ¿Cuántos recibieron palabra del Señor? Amén. Creo que Dios esta noche una vez más a sus hijos les ha hablado. ¿Qué? Wow. Gracias, Señor. Amén. Como hijos de Él hemos sido bendecidos. Amén. Gloria al Señor. Una pequeña un resumen, porque también pusimos ahí algunas notas. El galardón, vamos a tener el premio que merecemos. No podemos conocer a Dios si estamos lejos de Él. Wow. Temor de no querer decepcionar al Padre. Wow. ¿La pensó esa? ¿La meditó? Sentí que me llegó a los huesos. Gracias, Señor, por mi hermano. Primero está el Padre, después los demás. Ayúdanos, Señor. Madurar en la vida cristiana. Dejemos ver a los demás lo que somos. Tenemos que cuidar las cosas de nuestro Padre. Debo cuidar a mi hermano porque es hijo de Dios. Todos somos propiedad de un mismo Dios. Amén.
Oh Jesús, hacer las cosas que le gustan a Dios. Cuando nos apartamos del mal, vienen cosas buenas. Eso también me gustó mucho. Las ovejas no son igual que las vacas. Sabiduría. Y por tener temor a Dios, Él prosperó a sus familias. Amén. Dios bendiga en gran manera a nuestro hermano diácono. Le siga usando. Le invito a que pueda cerrar sus ojos y levantar las manos al cielo. Amén. Vamos a pedirle al Señor una oración. Que el Señor nos bendiga. En el nombre del Señor. Señor amado, muchas gracias, Dios mío, porque una vez más su palabra ha sido expuesta.